En lo profundo de la selva norteña de Perú, existe un lugar olvidado por el tiempo, un pequeño pueblo llamado Santa Lucía. Sus casas son humildes, sus calles son de tierra, la gente vive de la naturaleza, pero Santa Lucía esconde un secreto oscuro y profundo. Los ancianos lo susurran con miedo en sus voces. Los niños no juegan cerca del borde de la selva cuando cae la noche. Algo vive en la espesura, algo que no pertenece a nuestro mundo, un lugar que todos conocen, pero del que nadie se atreve a hablar en voz alta. Lo llaman con un respeto temeroso, el refugio de las almas perdidas. La leyenda no es un simple cuento para asustar a los forasteros, es una herida abierta en la memoria colectiva del pueblo. El refugio no es una construcción visible a simple vista, no es una cabaña de madera ni ruinas de piedra, es un área, una zona específica de la selva donde las leyes de la naturaleza parecen torcerse, donde la brújula gira sin control, donde los animales guardan un silencio sepulcral. Los habitantes de Santa Lucía saben que ese lugar está maldito. Sienten su presencia como una sombra fría que se extiende sobre sus vidas. Un recordatorio constante de que hay puertas que nunca debieron ser abiertas y mundos con los que no debemos comunicarnos. Se dice que el aire se vuelve pesado al acercarse, que los sonidos de la selva desaparecen por completo. Solo queda un silencio antinatural, un vacío que oprime el pecho y acelera el corazón. Los lugareños cuentan historias de viajeros que se perdieron para siempre, de cazadores que regresaron con la mirada vacía, hablando de sombras que se movían entre los árboles. El refugio es un imán para lo inexplicable, un punto de convergencia entre nuestra realidad y otra dimensión, una dimensión de sufrimiento y desesperación, un lugar donde las almas que no encontraron la paz quedan atrapadas, repitiendo su dolor por toda la eternidad. La historia del refugio es la historia de Santa Lucía. Ambas están entrelazadas de forma inseparable. Los más viejos del lugar aseguran que el pueblo no siempre fue así, que antes era un lugar lleno de alegría y vida. Pero todo cambió. Una noche, hace muchas décadas, el equilibrio se rompió. Se desató una energía que contaminó la tierra y el espíritu de la gente. Desde entonces, una melancolía persistente flota en el ambiente. El miedo es el verdadero gobernante de Santa Lucía, y su palacio es ese pedazo de selva maldita, el refugio de las almas perdidas, un lugar que espera pacientemente a su próxima víctima. Toda leyenda tiene un origen, y la del refugio de las almas perdidas comienza con un hombre. Su nombre era Don Pedro. No era un hechicero ni un chamán en el sentido tradicional. Era un hombre bueno, un curandero respetado en Santa Lucía. Conocía los secretos de las plantas. Podía sanar el cuerpo con sus manos y sus conocimientos ancestrales. Pero Don Pedro cargaba con un dolor inmenso. Había perdido a su única hija en una trágica enfermedad. La pena lo consumía día y noche. La ciencia de las plantas no había podido salvarla, y en su desesperación, buscó respuestas en lugares prohibidos, en conocimientos que los antiguos habían decidido ocultar. Don Pedro se obsesionó con la idea de contactar a su hija. Creía que su espíritu estaba atrapado, sufriendo en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pasó meses estudiando textos olvidados, libros que hablaban de rituales para abrir portales, para comunicarse con aquellos que se habían ido. Ignoró las advertencias de los ancianos, ignoró el miedo en los ojos de sus vecinos. Su dolor era más fuerte que su prudencia. Estaba convencido de que podía traer de vuelta, aunque fuera por un instante, el alma de su pequeña para darle el descanso que merecía.
No sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Una noche de luna nueva, don Pedro se adentró en la selva. Llegó a un claro donde la energía de la tierra era, según los textos, especialmente poderosa. Dibujó símbolos en el suelo, encendió velas con resinas extrañas y comenzó a recitar las palabras prohibidas, palabras en un idioma que ningún ser humano debería pronunciar. Los testigos, que lo observaban ocultos y aterrorizados desde la distancia, cuentan que el viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural, que una luz pálida y enfermiza emanó del centro del círculo. Don Pedro no abrió una puerta para su hija, abrió una grieta, una herida dimensional que conectó nuestro mundo con un plano de existencia lleno de tormento. El ritual fue un fracaso catastrófico. Por la puerta que don Pedro abrió, no entró el alma de su hija. Entraron cientos de espíritus, almas perdidas, llenas de ira, confusión y dolor. Seres que habían muerto de forma violenta o que no habían aceptado su destino. El curandero fue el primero en caer. Los testigos dicen que gritó de una forma inhumana antes de que la luz lo consumiera. Cuando amaneció, no había rastro de don Pedro. Solo quedaba el silencio y una sensación de frío y maldad que impregnó el lugar para siempre. El claro se había convertido en una prisión. Se había convertido en el refugio de las almas perdidas. Y don Pedro, en su intento de ser un salvador, se convirtió en su primer prisionero. Desde aquella noche fatídica, el refugio se ha convertido en una fuente inagotable de fenómenos paranormales. Los valientes, o quizás los más insensatos, que se han atrevido a acercarse, regresan con historias que desafían toda lógica y razón. El testimonio más común es el de las voces. No son simples susurros llevados por el viento. Son voces claras, humanas. Algunos dicen haber escuchado lamentos desgarradores, otros gritos de ira y desesperación. Lo más inquietante es que, en ocasiones, las voces parecen llamar a los visitantes por su propio nombre. Un engaño macabro para atraerlos hacia el interior de la selva, hacia una trampa de la que es imposible escapar. Pero las manifestaciones no son solo auditivas, son también visuales. Muchos exploradores y cazadores locales han reportado la aparición de sombras. Figuras humanoides oscuras y densas que se mueven con una velocidad antinatural entre los árboles. No tienen rasgos definidos, solo una silueta que evoca una profunda sensación de pavor. Estas sombras parecen observar desde la distancia, como guardianes silenciosos del lugar maldito. A veces, se manifiestan en el rabillo del ojo, desapareciendo en cuanto uno intenta enfocarlas directamente. Son una presencia constante, una vigilancia perpetua que te hace sentir vulnerable, expuesto en la inmensidad de la selva. Además de las voces y las sombras, existe el fenómeno de la presencia. Es algo más sutil, pero quizás lo más aterrador de todo. Es la sensación inequívoca de no estar solo, aunque no se vea ni se oiga nada. Un frío repentino que recorre la espalda, la piel de gallina sin motivo aparente, la sensación de que alguien está justo detrás de ti, respirando en tu nuca. Varios testigos describen una opresión en el pecho, una dificultad para respirar, como si una fuerza invisible estuviera tratando de aplastarlos. Esta presencia es la energía acumulada de cientos de almas en pena, una concentración de angustia tan poderosa que se manifiesta físicamente en quienes osan invadir su territorio. Los relatos son consistentes a lo largo de las décadas. Un grupo de amigos que acampó cerca del límite del refugio contó cómo sus tiendas fueron sacudidas violentamente en mitad de la noche.
sin que hubiera viento ni animales cerca. Una mujer que recogía frutos juró haber visto la figura de una niña pequeña que la miraba fijamente desde el interior de la maleza, solo para desvanecerse como el humo cuando intentó acercarse. Cada historia añade una nueva capa de terror a la leyenda. Cada testimonio es una advertencia. El refugio de las almas perdidas no es un lugar pasivo, es una entidad activa, consciente y malévolamente inteligente. Entre las muchas historias trágicas que rodean al refugio, ninguna es tan conocida ni tan escalofriante como la de Javier. Javier no era un lugareño. Era un joven explorador y fotógrafo de Lima, fascinado por los mitos y leyendas de su país. Llegó a Santa Lucía en el año 2019, escéptico pero curioso. Creía que la leyenda del refugio era simplemente una exageración, un cuento popular nacido del miedo y la superstición. Su objetivo era claro: adentrarse en la zona prohibida, documentar lo que encontrara y demostrar que no había nada que temer. Los ancianos del pueblo le suplicaron que no fuera, le advirtieron del peligro, pero Javier, en su arrogancia juvenil, no escuchó. Equipado con cámaras, grabadoras de audio y un GPS, Javier se despidió de los pocos amigos que hizo en el pueblo y se internó en la selva. Prometió regresar en 2 días con pruebas que desmitificarían el lugar. El primer día pasó sin noticias. El segundo también. Al tercer día, la preocupación comenzó a crecer en Santa Lucía. A pesar del miedo, un pequeño grupo de búsqueda se organizó para seguir su rastro. Siguieron el camino que Javier había indicado, un sendero que se adentraba peligrosamente cerca del corazón del refugio. Lo que encontraron los dejó helados y confirmó los peores temores de la comunidad. No encontraron a Javier. El grupo de búsqueda no encontró un cuerpo. No encontró signos de lucha ni el ataque de un animal salvaje. Lo único que encontraron fue su mochila, abandonada junto a un árbol antiguo y retorcido. Dentro de la mochila estaban sus pertenencias, intactas: su billetera, su comida, su agua y, lo más importante, su cámara digital. El líder del grupo tomó la cámara, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero del joven. Regresaron al pueblo con el corazón encogido, sabiendo que el refugio se había cobrado otra víctima. Esa misma noche, se reunieron para ver las fotografías y los videos que Javier había logrado capturar antes de desaparecer. El contenido de la cámara es, hasta el día de hoy, la prueba más aterradora de la actividad paranormal en el refugio. Las primeras fotos mostraban la belleza de la selva, pero a medida que avanzaba, la atmósfera de las imágenes cambiaba. Se volvían más oscuras, más opresivas. Los últimos videos son casi insoportables de ver. Se escucha la respiración agitada de Javier. Se le oye susurrar, hablando solo, diciendo que algo lo está siguiendo. En un momento, la cámara cae al suelo, pero sigue grabando. Se escuchan voces susurrantes y luego un grito terrible, el grito de Javier. Después, solo silencio. Javier nunca fue encontrado. Su cámara es el único testimonio de su destino, un eco digital de su encuentro con el horror. La creencia más arraigada entre los habitantes de Santa Lucía no es solo que el refugio está habitado por espíritus, sino que estos están atrapados en un ciclo, un bucle eterno de sufrimiento del que no pueden escapar. No son fantasmas que simplemente vagan sin rumbo. Son conciencias atrapadas en la repetición constante del momento más traumático de sus vidas o de su muerte. El ritual de Don Pedro no solo abrió una puerta, creó una prisión dimensional cuya energía se alimenta del dolor. Cada lamento, cada grito de ira, cada lágrima de desesperación, en lugar de disiparse,
fortalece las paredes invisibles de esta cárcel espiritual. Se cree que el propio Don Pedro está atrapado allí, condenado a repetir su ritual fallido por toda la eternidad, a sentir una y otra vez la culpa y el terror de desatar el mal sobre su pueblo. Los espíritus que entraron por esa puerta también reviven sus propias tragedias. El soldado que murió en una batalla olvidada, la madre que perdió a su hijo en el río, el hombre que fue traicionado y asesinado. Todos ellos están condenados a un infierno personal, reviviendo su agonía sin fin. El refugio es, en esencia, un eco concentrado de las peores emociones humanas. Un lugar donde el pasado nunca muere, sino que se repite sin cesar. El verdadero peligro del refugio, según los sabios del lugar, no es solo el encuentro con un espíritu, es el riesgo de ser absorbido por este ciclo. La energía del lugar es tan densa y negativa que puede afectar la mente de los vivos. Las voces que llaman por tu nombre no son una invitación, son un intento de atraparte. Buscan arrastrar nuevas almas a su tormento, quizás con la falsa esperanza de que una nueva víctima pueda liberarlos a ellos. Quienes se adentran demasiado y logran salir, a menudo no vuelven a ser los mismos. Regresan con una profunda melancolía, pesadillas recurrentes y una sensación de vacío, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrás. Este ciclo eterno es lo que hace que la leyenda del refugio de las almas perdidas siga viva y sea tan temida. No es una historia del pasado, es una amenaza presente y continua. El lugar no se debilita con el tiempo. Al contrario, cada alma que se pierde cerca, cada emoción negativa que se experimenta en sus límites, lo fortalece. Es un sistema paranormal que se autoalimenta, un cáncer espiritual que crece en el corazón de la selva. Acercarse no es solo arriesgarse a un susto, es arriesgarse a formar parte del coro de lamentos, a convertirse en una sombra más que vaga entre los árboles por toda la eternidad. En la era de la información y la tecnología, uno podría pensar que leyendas como la del refugio de las almas perdidas perderían fuerza. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Hoy, 14 de enero de 2026, el misterio está más vivo que nunca. La historia de Javier y las pruebas digitales que dejó atrás se han viralizado en Internet. Han atraído la atención de una nueva generación de investigadores paranormales, youtubers y exploradores urbanos de todo el mundo. Equipados con tecnología de punta, muchos han viajado a Santa Lucía con la intención de capturar pruebas definitivas de la existencia de este portal. Y sus hallazgos son, como mínimo, inquietantes y perturbadores. Los equipos modernos han logrado registrar lo que los oídos humanos apenas pueden percibir. Utilizando grabadoras de alta sensibilidad y software de análisis de audio, los investigadores han capturado numerosas psicofonías o fenómenos de voz electrónica. En el silencio absoluto del refugio, al reproducir las grabaciones, aparecen voces claras que no estaban presentes en el momento de la grabación. Frases como vete, ayuda o incluso nombres de los propios investigadores han sido documentadas. Estos registros son escalofriantes. Son ecos digitales de las almas atrapadas, mensajes que logran cruzar la barrera hacia nuestro mundo a través de la tecnología. Las cámaras también han revelado fenómenos inexplicables. Cámaras térmicas han registrado frías siluetas con forma humana que se mueven en un entorno cálido, desafiando las leyes de la termodinámica. Cámaras de espectro completo, capaces de captar luz ultravioleta e infrarroja, han fotografiado orbes de energía y extrañas anomalías lumínicas que no son visibles a simple vista.
Incluso medidores de campo electromagnético se vuelven locos en ciertas áreas del refugio, detectando picos de energía masivos y fluctuantes sin ninguna fuente eléctrica conocida. La ciencia, en su intento de explicar el misterio, solo ha logrado documentarlo con mayor precisión, haciéndolo aún más real. A pesar de las abundantes pruebas, la comunidad científica tradicional permanece escéptica. Atribuyen los fenómenos a pareidolia auditiva, fallos en los equipos o sugestión masiva. Pero para quienes han estado allí, para quienes han sentido el frío y escuchado los susurros, las explicaciones racionales se quedan cortas. La tecnología no ha desmitificado el refugio, lo ha confirmado. Ha demostrado que algo anómalo, poderoso y quizás inteligente reside en ese rincón de la selva peruana. La leyenda ya no se transmite solo de boca en boca en un pueblo remoto. Ahora viaja a la velocidad de la luz a través de la red, llevando su advertencia a todos los rincones del planeta. Hemos viajado a través de la historia y el misterio. Hemos escuchado los susurros de los ancianos de Santa Lucía. Hemos sentido el dolor de Don Pedro y el terror de Javier. Hemos analizado las pruebas, desde los relatos antiguos hasta las modernas psicofonías. La evidencia está sobre la mesa. El refugio de las almas perdidas no es solo un cuento para no dormir. Es un lugar real, un punto en el mapa donde nuestra realidad se fractura y se encuentra con algo más, algo antiguo, poderoso y que según todos los indicios no nos desea ningún bien. La leyenda se alimenta de la curiosidad humana, de ese impulso que nos lleva a mirar hacia el abismo. La pregunta que surge de todo esto es inevitable. ¿Qué es exactamente el refugio? ¿Es un portal dimensional, como sugiere la historia de Don Pedro? ¿Es una forma de conciencia colectiva creada por la energía residual de eventos traumáticos? ¿O es algo completamente diferente, algo que nuestra ciencia y nuestra comprensión aún no pueden definir? Las teorías son muchas, pero las certezas son pocas. Lo único seguro es que es un lugar de inmenso poder y peligro, una herida en el tejido de la realidad que se niega a cicatrizar, un lugar que sigue reclamando la atención de los vivos, atrayéndolos con la promesa de desvelar los secretos de la muerte. El refugio de las almas perdidas representa la eterna batalla entre la razón y lo inexplicable, entre el escepticismo y la fe en lo invisible. Es fácil, desde la seguridad de nuestros hogares, desestimar estas historias como simples supersticiones. Pero cuando las pruebas se acumulan, cuando los testimonios son tan consistentes y cuando la tecnología moderna captura ecos de ese otro lado, la duda comienza a sembrarse. La historia nos enseña que hay lugares en nuestro planeta que es mejor no explorar, conocimientos que es mejor no poseer, puertas que deben permanecer cerradas para siempre, por nuestra propia seguridad. Y ahora, la pregunta final no es para los científicos ni para los historiadores, es para ti que has leído esta historia y has sentido un escalofrío recorrer tu espalda. Si tuvieras la oportunidad, si te encontraras en el borde de esa selva silenciosa, escuchando las voces que te llaman por tu nombre, ¿qué harías? ¿Te atreverías a dar un paso adelante, a cruzar el umbral en busca de la verdad definitiva, arriesgándote a convertirte en una leyenda más? ¿O te darías la vuelta, dejando que el misterio permanezca intacto, prefiriendo la seguridad de la ignorancia al terror de la certeza? La decisión, como siempre, es tuya. Nosotros no tenemos la menor duda. Hay algo ahí,